Ok, vamos a trabajar la práctica número 7. Para ella vamos a necesitar La 10. la número 10, tener a mano el libro de teoría. Esta práctica número 10, si usted la busca en su manual, tiene un título, se llama Ecología, precisamente en el manual de laboratorio. Y si me voy al libro de teoría, en la página 149, pues también voy a encontrar el tema que se llama Ecología. Una vez dijimos que la práctica 10 se iba a llenar con la unidad 4 de nuestro libro para que no se quedara sin trabajar. La unidad 4 se llama Introducción a la Ecología y la práctica 10 se llama Ecología. Ok. Comienza entonces en el manual de laboratorio haciéndome una pregunta. ¿Por qué no se debe utilizar agua potable para lavar las calles y las aceras? Recuerda que cuando hablamos de agua potable es el agua apta para el consumo humano. Entonces, ¿por qué desperdiciarla en quehaceres del hogar, lavando vehículos o limpiando la calle, si es un agua que ha sido tratada y que solamente debe ser para consumo humano? Hay una introducción acerca del tema, ecología, y que necesito que uno de ustedes entonces me haga el favor de leerlo. Estoy en la página 95. Profe, yo. ¿Dele? Génesis. Entra. Introducción. Ecología es una palabra de origen griego, oikos, que significa casa, y logos, que significa ciencia. Se define como la ciencia a través de la cual se estudia cómo los organismos interactúan entre ellos y con el ambiente que les rodea. En los ecosistemas, el equilibrio depende del flujo de energía y de cómo se reciclen los nutrientes. Esos flujos de energía se describe como niveles tróficos. En los ecosistemas, los organismos, buscando satisfacer sus necesidades, interactúan con los de sus mismas especies, lo que se denomina relaciones intraespecíficas, y con individuos de otras especies o relaciones interespecíficas. Ok, vemos ahí que cuando hablamos de ecología nos referimos a medio ambiente, a la naturaleza, a los ecosistemas. Y que dice que hay una interacción entre los organismos vivos, no importa cuál, precisamente con ese medio ambiente. Nosotros vamos a familiarizarnos con el tema, pero antes vamos a ver dos preguntas de reflexión que tenemos. ¿Por qué se considera el ruido como un contaminante? Vamos a hablar de contaminación acústica, que es lo mismo que el ruido. Conoce cuál es el destino final de los equipos de comunicación que se desechan anualmente. Eso no tenemos conocimiento. Para la práctica de hoy tenemos 4 objetivos: distinguir entre lo que es un componente biótico y un componente abiótico. Biótico significa que tiene vida y abiótico los que no tienen vida. Realizar observaciones ecológicas en un ecosistema, esa es una de las prácticas, de las asignaciones que tenemos. Conocer la terminología básica utilizada en ecología, eso lo vamos a hacer ahora. Y distinguir diferentes relaciones interespecíficas. Es una práctica en la que no necesitamos ningún equipo de laboratorio, simplemente es una práctica de conciencia, es decir, para nosotros poder entonces tener conocimientos ecológicos y conocer bien lo que son los contaminantes y la misma contaminación. En la página 99 tenemos un glosario de términos básicos. Se van entonces al manual de laboratorio y buscan la página 99. Los siguientes términos son esenciales para la ejecución de esta práctica. Por lo tanto, deberán ser definidos antes de iniciar la práctica que vamos a asignar. Lo que ellos sugieren es que Profesora, que dijo Catherine que le acepte.
que se salió sin querer. Antes de iniciar la práctica, entonces, vamos a ver cuáles son los términos que vamos a compartir. Entre los términos, me dice que tengo alelopatía, biosfera, cadena alimentaria, comensalismo, competencia, comunidad, consumidores, depredación, descomponedores, ecosistema, especie, neutralismo, nicho ecológico, nivel trófico, parasitismo, población y productores. Todos esos términos usted lo va a buscar en un diccionario o en alguna otra fuente donde usted necesite información. Le va a copiar una definición bien sintetizada, bien cortita, al lado de cada uno de los términos. Si necesita utilizar la parte de abajo o la parte de atrás de la hoja, no hay problema. Entonces, cuando esta práctica, esta parte, usted la tenga, es en este momento cuando voy a estar como empapado, voy a estar en sintonía con lo que trata el tema. Hay unos términos aquí que necesitamos conocer y que aún no tengamos tiempo de haberlo definido. Pues sí, yo lo voy a hacer entonces unos dibujos y con esto vamos a ver si se entiende esta parte. ¿Entró Catherine? Profe. Sí, de adentro y explicaron algo. Fue que se me apagó la laptop. Ok. Sorry. En los términos tenemos entonces, vamos a ver, esta es la práctica número 10 y se llama ecología. Dijimos que en la página 99, dentro del conjunto de términos que está ahí, hay lo que se llama cadena trófica o cadena alimentaria. Este término, lo que me dice es que los organismos realizamos como si fuese una cadena, una dependencia de unos que dependemos de otros. En la cadena trófica o cadena alimentaria, vamos a señalar primero las plantas. No importa el tamaño que tenga la planta, que sea alta o que sea pequeña, no importa. Que sean árboles, arbustos, hierbas, acá están. A las plantas dentro de la cadena trófica les va a corresponder el primer eslabón o el primer lugar y ellos son considerados organismos productores. Se llaman productores porque ellas solas producen los alimentos. Entonces, fíjense con una planta, con aquel proceso que hablamos, llamado fotosíntesis, ellas solas van a producir los alimentos. Pero entonces, dependen de las plantas aquellos organismos que tienen un tipo de alimentación donde solo dependen de las plantas. Son los animales llamados herbívoros. Los que se alimentan son de plantas. Hablamos del caballo, de la vaca, del chivo, entre otros. A los animales herbívoros les va a corresponder entonces el segundo eslabón, el segundo lugar, y son considerados consumidores primarios. Primarios porque ellos solo se alimentan de hierbas o de plantas. Fíjense que la cadena, estos dependen de los productores. Pues sigue la cadena y entra entonces el hombre. El hombre, como nosotros nos alimentamos, tanto de animales como de plantas, nos corresponde entonces el tercer eslabón, tercer lugar, y somos considerados consumidores secundarios. Secundarios porque nos vamos a alimentar tanto de animales como de plantas. Nosotros somos omnívoros, es decir, comemos de todo. Pero por último, a la cadena van a entrar entonces las bacterias. Y las bacterias son consideradas descomponedores. Y les corresponde el cuarto eslabón y son descomponedores. Fíjense que no es más una cadena, es una relación de dependencia
de unos organismos que necesitan alimentarse de otros. A las bacterias se les considera descomponedores porque ya lo único que van a hacer es desintegrar. Dice la gente, cuando yo me muera, a mí me van a comer los gusanos. A mí me van a desintegrar las bacterias. Entonces las bacterias se van a encargar de todos los demás. En esta cadena, ellas ocupan el primer escalón. Yo, que no fabrico nada, no produzco nada, soy dependiente, simplemente soy un consumidor. Entonces, en el listado que usted tiene de la página 99, precisamente tiene parte de estos términos. Tiene que definir qué es una cadena trófica o una cadena alimentaria. Tiene que definir cuáles organismos son productores, cuáles son consumidores y cuáles son descomponedores. Con esa explicación, vamos a pasar entonces a la página 96 del manual y vamos a llenar el primer cuadro que nos han indicado. Dice el ensayo A, reconociendo la estructura del ecosistema. Procedimiento. Selecciona un parque urbano de su comunidad. Urbano porque es del pueblo. En la parte rural, en los campos, no hay parque. Haga una lista de los componentes bióticos nivel trófico que ocupan o posición en la cadena alimentaria y la frecuencia. Es decir, de esos organismos que yo voy a encontrar en el parque, yo tengo que decir si es un productor, si es un consumidor o si es un descomponedor. Pero además voy a decir la frecuencia. La frecuencia significa qué tantos hay. Si el organismo que estoy buscando existe, está en ese ambiente en grandes cantidades, pues yo voy a decir que la frecuencia es abundante. Y para eso voy a utilizar una A, que eso es lo que representa abundante. Si está en cantidades más o menos moderadas, pues voy a utilizar una M que significa moderado. Si en cambio el organismo casi no está, entonces voy a poner una E que significa escaso. Eso en nuestro lenguaje AME tiene un significado. Abundante, moderado y escaso. Lo primero que me dice el cuadro es que cuando vaya al parque, yo voy a buscar organismos productores. Si son organismos productores, ¿detrás de quién yo ando? Un árbol. De las plantas. Detrás de las plantas. En el parque yo no voy a preguntar cómo se llaman las plantas. Yo voy a poner plantas nada más. ¿Por qué? Porque no me voy a preocupar sea grande, pequeña, mediana, hierba, una de laurel, una de framboyán, una de almendra, no sé, todas son plantas y no hay problema, todas son productores. Entonces, donde dice productores, en vez de usted repetir la palabra planta 6 veces, pues la escoge entonces una sola vez. Para la frecuencia, ¿cómo lo va a hacer? Si el parque que usted visitó, usted entiende que hay muchas plantas, usted va a poner una A que significa abundante. Si más o menos, con una M moderado. Si el parque está así como peladito, usted va a poner una E que significa escaso. La segunda parte del cuadro me pide consumidores. Aquí no me está diciendo si son primarios, secundarios o terciarios. Consumidores. Alguien preguntó un día, ¿un lagarto es un consumidor? Y bueno, Sí. la respuesta está Sí, porque si yo hubiera un lagarto dentro de la cadena, digo, bueno, un lagarto no es una planta, por lo tanto no es un productor. Y un lagarto no es una bacteria, por lo tanto no es un consumidor. Entonces, perdón, no es un descomponedor. Entonces sí es un consumidor. Que sea primario, secundario, terciario, no sé cuánto, es un consumidor. Vamos a imaginar que usted en el parque encontró personas. Entonces usted va a escribir la palabra persona. ¿Qué cantidad? Mucha, moderada, pocas. Entonces usted va a elegir de las 3 letras que explicamos cuál usted me va a colocar acá. Encontró paloma, que también está en el parque. Encontró un lagarto, encontró un perro, no sé. Todo el que usted crea que es un consumidor, usted lo va a colocar entonces en esta parte y al ladito va a decir la frecuencia. No es lo mismo que usted se vaya al Parque de San Francisco por la mañanita, que hay como 60 palomas, a usted venir al Parque de Nagua, que quizás se apareció una ahí porque andaba media perdida. Entonces lo de la frecuencia es de acuerdo a la presencia de ese organismo en ese lugar. Con los descomponedores, entonces aquí, ¿andamos detrás de quién? De las bacterias. De las bacterias.
Para las bacterias entonces vamos a tener problemas, porque las bacterias son microscópicas y no nos vamos a llevar ni un microscopio, pero tampoco nos vamos a llevar una lupa. Ahora, el hecho de que yo no las vea no significa que no hay. Fíjate que a veces vamos a un baño y no te siente que hay bacterias. No toque eso, que eso tiene bacterias, porque entendemos que las bacterias conviven con nosotros, que están por doquier. Aunque usted no las vea, entonces usted sabe que en este lugar la palabra que va es bacteria. Para la frecuencia podríamos entonces no coincidir. Claro que no vamos a coincidir. ¿Por qué? Porque como ninguno lo estamos viendo, Catherine dice, bueno, yo voy a poner una A que significa abundante. Yo voy a deducir que sí que hay muchas. Pero dice Yamile, no, yo voy a poner una M que significa moderado. Total, el parque no está tan sucio. Y digo, no, yo voy a poner una E indicando que está escasa. ¿A quién le creo? Fíjate que no hemos coincidido. No hay problema. Los tres tenemos razón. Aquí lo importante no es la frecuencia, no es qué tantos hay. Aquí lo importante es que yo sepa que las bacterias son descomponedores, pero que las plantas son productoras, pero que yo lo que soy es consumidor. De esa forma se va a dar entonces la cadena alimentaria entre los diferentes organismos. Este mismo tema nosotros lo conseguimos en un libro de biología, pero en el libro de naturales, principalmente, de esos cursos bajitos, en el libro se llama pirámide alimenticia. Es lo mismo, en una pirámide, aquí van a estar las plantas, en este eslabón estarán los herbívoros, por aquí estará el hombre y aquí estarán entonces las bacterias. Lo que allí se llama cadena trófica o cadena alimentaria, aquí le llamaríamos pirámide alimenticia. Fíjense que como quieran, tengo la idea de alimentarse, alimenticia, quien depende del otro para alimentarse. ¿Se entendió esta parte? Yo creía que pirámide alimenticia, cuando me lo daban chiquita, era, o sea, lo que recordaba era las porciones que uno tiene que consumir de lo que vimos la semana pasada y eso. Es la misma pirámide que se forma con la dependencia de quien dependemos para alimentarnos. En la página 97 está el ensayo B que dice... Con permiso, profe. Entonces los otros cuadros los dejamos vacíos cuando vayamos al parque. Porque hay muchos cuadros. Nada más ponemos las plantas y vemos si hay muchas, si hay pocas, si hay personas. Y lo dejamos vacío, no importa, no hay que llenarlo todos los cuadros. Pero ya yo lo expliqué los tres. Sí, pero usted sabe que en cada subdivisión hay muchos cuadritos. Hay muchas líneas, pero si tú no me vas a repetir, por ejemplo, plantas, árboles, matas, hierbas, porque todos son plantas. Con una sola palabra recogen. Y en bacterias solamente voy a poner como descomponedores una sola palabra, bacteria. Ensayo B. Impactos en los ecosistemas. Procedimientos. Cite todos los impactos observados en el ecosistema descrito en el procedimiento A. Yo voy a señalar si en el parque, el lugar donde yo fui, tenía algún tipo de impacto ambiental. Se entiende como impacto ambiental o contaminación ambiental. ¿Qué es eso? Es precisamente esos factores que dañan, que alteran el equilibrio de los ecosistemas. Es posible que en el parque yo encontrara contaminación por basura. Es un impacto ambiental, porque está impactando de manera negativa ese ambiente. Contaminación acústica o contaminación por ruido, porque hay demasiado ruido en ese lugar, por aguas negras, por aguas cloacales, por humo, cuando hay un vertedero, un basurero por ahí cerca. Si usted cree que el parque que usted visitó tiene algún tipo de contaminación, usted lo pone. Si cree que no hay ningún tipo de contaminación, pues no lo ponga. Ensayo C. El ambiente que nos rodea. Ya entonces me voy hasta mi casa, donde yo vivo. Observe detenidamente el área donde usted vive. Describa las calles, comercios, viviendas, etc. Enumere los impactos ambientales más comunes que ocurren en este lugar. Si por donde usted vive hay algún vertedero, hay agua sucia, hay aguas cloacales, hay algún vertedero, hay algún bar que tenga una música, no sé. Proponga medidas para solucionar o mitigar esos impactos. Luego de todas esas medidas, las voy a clasificar
en dos posibles grupos. ¿Cuáles medidas corresponden a las autoridades y cuáles yo puedo emprender por iniciativa propia? Bueno, pues por donde yo vivo no recoge la basura. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? ¿Tirar en la calle? No puedo. Lo que voy a hacer es, no tengo con qué comprar un contenedor, pero sí puedo buscar fundas plásticas. Las voy a envolver y cada cierto tiempo entonces me voy a dirigir hasta el contenedor que me quede más cerca. Tampoco se la voy a tirar a mi vecino del lado, porque como no es mi patio, se lo estoy tirando al otro. Entonces, no me vale en la calle o en mi frente, pues yo de vez en cuando tengo que mantenerlo limpio. ¿Por qué? Porque el daño que van a causar, por ejemplo, las plagas que se puedan propagar en esos lugares, no va a afectar a otra persona, sino que me va a afectar a mí porque soy la persona más cercana. Entonces, esa es una página que es como para analizar nosotros esta parte, qué podemos hacer nosotros para ayudar a mitigar un poquitito esa parte. De vez en cuando voy al patio, reviso que no tenga recipientes de estos que acumulan agua por el asunto del mosquito. Mandar a limpiar mi frente, mandar a limpiar mi patio, mantener el área limpia. La página 98, para poderla llenar, tengo que irme entonces al libro de teoría, precisamente en la página 152. En la página 152 del libro tenemos un título que dice Relaciones interespecíficas. Esas relaciones, uno de ustedes me la va a leer para entonces comentarla. Ya no hay perro. Tipos de relaciones interespecíficas. Neutralismo. Ninguna población afecta a la otra. Un ejemplo es como individuos de diferentes especies de lagartos arborícolas del género Anolis ocupan una distribución espacial en el árbol, alimentándose de sus diferentes extractos. Unos viven en el tronco y otros prefieren las ramas a diferentes alturas del árbol. Mutualismo. Ambas especies se benefician de la relación, no pudiendo vivir de manera independiente. Es una asociación obligada. Muchas plantas dependen de las abejas para polinización de sus flores y por lo tanto para reproducirse. En cambio, las toman néctar y polen de las flores que visitan, que son vitales para su alimentación. Comensalismo. Una especie se beneficia y la otra no es afectada, como los cangrejos ermitaños o malleques, que utilizan las conchas vacías de los caracoles marinos como refugios. Competencia. Es cuando dos organismos de diferentes especies luchan por conseguir un recurso o beneficio. La competencia puede ser por la disponibilidad de luz, espacio, alimento y agua. También los animales compiten entre otros en la reproducción. En ocasiones, una especie que compite con otra por los mismos recursos suele desplazar a esta, a lo que se denomina exclusión competitiva. En algunos vegetales, especialmente, y aún en